Por la tradición no se sabía cuándo había sido efectivamente la fecha del nacimiento de la Virgen, pero eso lo cuenta Juan Belet, que había un hombre muy santo que vivía así en constante contemplación, y todos los años, el día 8 de septiembre, él sentía que los ángeles se alegraban, los ángeles cantaban, casi que los escuchaba. Entonces le pidió a Dios que le revelase qué misterio había en eso. Y Dios le reveló que ese día había sido el nacimiento de la Santísima Virgen. Era lo que queríamos comentar, cómo la Santísima Virgen celebraba su cumpleaños. Muy estimados amigos, Salve María, bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. Tenemos para esta ocasión un tema tan dulce y tan agradable a la vez, el nacimiento de la Santísima Virgen María. Tengo el agrado de contar con la presencia del Padre Ricardo Huque. Bienvenido, Padre Ricardo. Salve María, hermano Marcelo, qué alegría, como usted bien decía, ¿no? Un tema tan dulce, tan bonito, tan atrayente como es el nacimiento de la Santísima Virgen. Le invito, Padre, para hacer la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de la divina gracia, Ruega por nosotros. San Joaquín, Ruega por nosotros. Santa Ana, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues qué alegría, Padre Ricardo, tratar sobre este tema tan interesante que invita a la piedad de los fieles, meditar sobre el nacimiento de la Madre de Dios. ¿Cómo se imagina usted, Padre Ricardo, cómo Dios preparó ese nacimiento? Bueno, eso lo comenta Monseñor Ronglán en el libro María Santísima, el paraíso de Dios revelado a los hombres. Y él dice una cosa muy bonita. Cuando Dios pensó en la encarnación, es decir, que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo del Padre, se uniría a la naturaleza humana, él ya pensó en quién sería, por así decir, el camino para quién sería la madre en la cual él se encarnaría. Entonces ya pensó en el mismo momento que pensó cómo sería la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, pensó en cómo sería su madre. Pero es un poco difícil entender eso, Padre Ricardo, porque para nosotros que estamos sometidos al tiempo, que es una criatura de Dios, pensamos una cosa y acto seguido pensamos en otra. Pero Dios no está sometido al tiempo, Él es el creador, es un solo acto entonces. Exactamente, y es muy bonito lo que usted comenta, porque justamente como está muy unido el nacimiento de la Santísima Virgen con su Inmaculada Concepción. Y como dice el Papa Pío IX, cuando fue proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción, él dice que Nuestra Señora fue libre de la culpa original, justamente en previsión de los méritos de nuestro Señor Jesucristo que se darían después. Él nacería después de que Nuestra Señora fuese concebida. Entonces está muy unido la Inmaculada Concepción y el nacimiento de la Santísima Virgen. Porque en el plano de Dios, en él no hay tiempo, Él es todo presente, ¿no? O sea, entendemos que Dios hizo un milagro tan espectacular, un privilegio único, Sí. de preservarla de la mancha, de que no le tocara en ningún momento la mancha, y Él luego con su sangre preciosísima pagó ese rescate. Exactamente, ante previsa merita, se dice, ¿no? Los méritos en previsión de el nacimiento de Nuestra Señora. Y claro, por eso ella fue preparada en la mente de Dios desde toda la eternidad. Y claro, nosotros estamos siempre contentos con las madres que hemos recibido, pero no escogemos nuestra madre. Dios escogió con sumo cuidado, con suma delicadeza. Puso incluso, es muy bonito que Monseñor dice eso en el libro de María Santísima, él puso incluso más atención, más cuidado en formar la humanidad inmaculada de la Santísima Virgen que en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, porque él decía, si ella está sobre la tierra, ella va a cuidar de mi divino Hijo. Entonces, colocó todo en manos de Nuestra Señora. Y tanto es así que Jesús se hizo esclavo en el seno virginal de María. Y cuando, otro aspecto muy bonito que Monseñor menciona en el libro, es que cuando Jesús se
encarnó en la naturaleza humana, en el seno virginal de María. El paraíso de Dios se hizo físico, ¿no? Porque el paraíso de Dios es María Santísima, pero se hizo físico porque ahí estaba justamente nuestro Señor formando en su humanidad en ese paraíso que era el vientre inmaculado de María. No solo inmaculado, sino llena de gracia desde el primer instante de su concepción. Podría decirse también que ella es como que la nueva arca de la alianza. Exactamente, está muy bien recordado. El arca de la alianza, donde estaban las tablas de la ley, es una prefigura en donde estaría no solo la ley escrita, sino la palabra de Dios, el verbo de Dios ya formándose, ¿no? en el seno de la Virgen. Ahora, Padre Ricardo, sabemos perfectamente que no existen muchos escritos. Claro, alguien dirá, pero en la Sagrada Escritura, detalles, lógicamente no están, pero Dios quiso revelar muchas cosas a través de su iglesia, de algunos místicos. Sí. Por ejemplo, los nombres de los papás de la Santísima Virgen, ¿cómo? Claro, muy buena pregunta, porque de hecho en la Biblia no están los nombres de San Joaquín y Santa Ana, que son los padres de la Virgen. Entonces, claro, la iglesia no solo se rige por lo que dice estrictamente la Biblia, también en la iglesia se vale de la tradición, se vale del magisterio. Y existe un evangelio apócrifo. Apócrifos son evangelios que no están dentro del canon de las Sagradas Escrituras porque no han sido reconocidos por la iglesia, ¿no? Algunos evangelios ya han sido perfectamente, ya son palabra de Dios. En el caso de San Joaquín y Santa Ana, el evangelio de Santiago es un evangelio apócrifo, como digo, del siglo II. Se menciona el nombre de San Joaquín y Santa Ana como los padres de la Virgen. Pero es muy bonito también que el Papa Benedicto XIV, claro, muy anterior a Benedicto XVI, creo que es del siglo XV por ahí, este Papa, él dice, mire, es una tradición firme de la Iglesia que los nombres de los padres de la Virgen son San Joaquín y Santa Ana. Entonces por eso sabemos, ¿no?, que ellos son, y hay muchos escritos, por ejemplo, San Juan Damasceno, que él es del siglo VI, él habla justamente de San Joaquín y Santa Ana y habla de la genealogía de ellos. Porque así como Dios preparó en su mente divina cómo sería la Virgen, cómo sería la Madre de Dios, también fue preparando a sus padres. Y entonces San Joaquín, por ejemplo, él es descendiente del rey David. El rey David con Betsabé tuvo 4 hijos. Uno de ellos fue Natán. Y de Natán desciende San Joaquín. O sea, San Joaquín vivía en Nazaret, pero era natural de Belén, ¿no? Como los descendientes de la casa de David, como San José también. Pero entre tanto, Santa Ana, ella era hija de un levita. Era otra tribu, no era la tribu de David, era la tribu de Leví, que eran levitas sacerdotes, por tanto una tribu sacerdotal que no tenían propiamente, como las otras tribus, las otras 12 tribus, tenían su tierra que les había dado Moisés y después Josué. Entonces los levitas se encargaban del templo. Y este levita, padre de Santa Ana, se casó entre tanto con una descendiente de la tribu de David. Se mezclaron, por así decir, dos tribus, ¿no? Y es muy bonito porque eso normalmente no ocurría, pero Dios, ¿por qué lo quiso? Porque en la genealogía de la Santísima Virgen estuviese una tribu real, ¿no?, y una tribu sacerdotal, porque de ahí, de la Santísima Virgen, nacería aquel que sería el Rey de Reyes y el Supremo Sacerdote. Claro, y sobre todo porque Dios le prometió al rey David, ¿no?, que de su casa, de su descendencia, saldría un heredero. Y que tendría un trono que permanecería eternamente. Solo Dios puede tener un trono que sea eterno, ¿no? Hay una religiosa, una mística española
Padre Ricardo, que comenta muchos detalles, fue favorecida por la Madre de Dios con un sinnúmero de revelaciones Sí, sobre María de Jesús Ágreda, por exactamente. cierto, de la Orden de la Inmaculada Concepción. Sí, ella tiene un libro muy bonito que se llama Mística Ciudad de Dios, en donde va comentando revelaciones que la Santísima Virgen le hizo y realmente preciosas. Son realmente muy, muy bonitas, ¿no? Yo creo, tengo algunos trechos que podemos leer más adelante, pero yo creo que sería interesante ver cómo Dios preparó a San Joaquín y Santa Ana. Porque ellos, claro, ¿quién fue el que le recomendó a San Joaquín el matrimonio con Santa Ana? Fue un joven sacerdote, joven en ese entonces, que era Simeón, San Simeón, que después es el que cuidó a la Virgen en el templo, casó a la Virgen con San José y bueno, protegió a la Santísima Virgen de elementos dentro del mismo templo que eran malvados, que querían, incluso intentaron, eh, atentaron contra la Santísima Virgen, ¿no? Entonces, claro, ellos entre tanto se casan. San Joaquín él tenía rebaños de ovejas, esas ovejas eran ofrecidas en el templo y cuando se casan, pero pasan por una prueba impresionante. 20, más o menos cuando se casaron, San Joaquín tenía 25 años y Santa Ana 20, pero pasaron nada más que 20 años sin tener hijos. Entonces fue una prueba tremenda, pero entre tanto ellos mismos sentían que de alguna manera su vida estaba en orden a el nacimiento del Mesías. Ellos sentían una gracia, una voz interior que les decía, tenemos algún papel en la venida del Mesías. Claro, toda familia judía aspiraba a ser Si hubieran sido por lo menos los padres, tal vez abuelos del Mesías. exactamente. Entonces, sobre todo en la tribu de David, que tenía la promesa de Dios, ellos esperaban ser los padres, ¿no?, del Mesías. Entonces era una prueba tremenda. Y los que no tenían hijos eran considerados pecadores. O sea, Alguna maldición, alguna desgracia había caído sobre la exactamente. familia de ellos. Entonces, ahí ellos le piden al sacerdote Simeón a ver si él podía interceder ante Dios, porque no se explicaban, sería tal vez algún pecado oculto, pero no, ellos eran muy virtuosos. Los bienes que tenían los repartían, una tercera parte daban al templo, otra tercera parte los distribuían entre las personas necesitadas y ellos vivían con la otra tercera parte. Era una familia, en fin, un matrimonio que tenía un buen pasar, por así decirlo, pero eran muy virtuosos, ¿no? Entonces no comprendían eso. Y entre tanto, San Simeón reza a Dios, ofrece sacrificios por ellos, pero un silencio de parte de Dios. No reciben ninguna respuesta, nada. Tenían que caminar, por así decir, en la penumbra y en la confianza. Entre tanto, llega por así decir, el clímax de esa prueba. Porque San Joaquín va al templo, lleva unas ovejas, ¿no?, como ofrenda, y uno de los sacerdotes le dice, ¿usted qué viene a hacer aquí? Usted que es un pecador, que Dios lo ha castigado, no tiene descendencia, váyase de aquí, no sé qué, no sé cuánto. Como que la ofrenda de él era indigna. La desprecia. Y Santa Ana, en esos mismos días, una sirvienta la humilla. Así como le pasó a Sara, ¿no? Con Agar. La humilla, le dice, usted no tiene hijos, usted está maldita por Dios, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, y entonces ahí San Joaquín se va al campo, a la montaña, a rezar, a ayunar. Santa Ana también reza por él. Y se le aparece un ángel a Santa Ana, San Gabriel Arcángel, ¿no?, que como sabemos es el ángel de la guarda de la Santísima Virgen. Y le dice, de aquí a un año concebirás, darás a luz una niña a la cual le pondrás por nombre María. Bonito, ¿no? Se parece al anuncio que San Gabriel le hace después a la Virgen. Y bueno, y también este ángel se le aparece a San Joaquín y Simeón también recibe gracias en el sentido de que algo grandioso venía. Ahí San Joaquín baja con Santa Ana, se encuentran
con Simeón en la puerta dorada, que es una de las puertas que da acceso, la más cercana al templo en Jerusalén. Y que es muy bonito porque Monseñor dice que en ese encuentro, en donde San Joaquín y Santa Ana se abrazan, incluso tuve la gracia de estar una vez en España, en Extremadura, cerca de Cáceres, en el monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, que claro, la Virgen de Guadalupe de México toma su nombre eh, por parte de los españoles de este santuario, que eran extremeños, ¿no? Hernán Cortés era de Extremadura. Y entonces ahí en la sacristía de Guadalupe hay un cuadro de Zurbarán muy bonito. Estos cuadros de Zurbarán son realmente preciosos con sus sombras, sus luces, etcétera, donde está ese abrazo entre San Joaquín y Santa Ana en la Puerta Dorada. Porque Monseñor León dice que él piensa que esta preparación en que Dios lo fue santificando, incluso Monseñor León piensa que ellos fueron libres del pecado original, San Joaquín y Santa Ana. Ahí llegaron ellos a la perfección mayor que Dios podía darles para que en ese momento justamente estuviesen preparados, ¿no?, para la concepción de la Santísima Virgen. Y bueno, efectivamente, un año después nace la Santísima Virgen. ¿Y dónde nace? Eso, hermano, yo creo que a las personas que nos escuchan les va a gustar mucho saberlo. En la misma casa, en Nazaret, claro, donde vivía San Joaquín y Santa Ana, en la misma casa donde después se haría el anuncio a la Virgen por parte del arcángel San Gabriel. Entonces vean qué bonito esa relación, ¿no? Inmaculada Concepción, nacimiento, natividad de la Santísima Virgen y anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la encarnación del Verbo. Cómo esto está unido, cómo en la mente de Dios, no hay tiempo, claro, como usted explicaba al inicio, pero como eso también en el plano físico, Dios quiso que tuviese como que una unidad. Claro, y como que Dios va marcando ciertos ambientes, ya sea a través del sufrimiento, de la virtud, así como la gruta de Belén, ¿no? Porque una gruta que tenía historia, donde Sí. había estado Abraham, donde estuvo el rey David, se refugió. Ajá. Y San José también, ¿no? Se refugiaba. Es bonito, todas esas cosas tienen su simbolismo. Y el ángel le dice a Santa Ana, esta niña será la puerta por la cual entrará el Mesías prometido. Porque claro, cuando el ángel le dice que ella concebirá una niña, al principio quedan un poco, ¿cómo? Pero si estábamos esperando un niño, ¿no? La ilusión era esa. Claro. Y de tal manera ellos fueron dóciles a la voz de la gracia que decidieron desde el primer momento consagrar a la Santísima Virgen a Dios en el templo. Y por eso, claro, a los 3 años, después de haber nacido la Santísima Virgen, la llevan al templo. Me estaba recordando un hecho, Padre Ricardo, hace muchos años en una de las giras que hizo Monseñor John con la banda sinfónica de los Caballeros de la Virgen cuando pasaron por Lima. Él se encantó con una imagen muy bonita de la Niña María. Ah, mira. Y le preguntaron a Monseñor John qué le parecía esa imagen, qué podía comentar. Él dice, Dios, como no pudo darle más a la que iba a ser su madre, en gracia, en naturaleza, en accidencia, no le podía dar más, quiso darle en manifestación. Por eso que es un encanto, o sea, esa imagen tan hermosa de la Niña María, o sea, las virtudes y ese brillo especial. Qué interesante. ¿Qué nos cuenta Sor María Jesús Ágreda, Padre Ricardo? Es interesante que Sor María de Jesús, ella cuenta cómo la Santísima Virgen celebraba su cumpleaños. Incluso tenemos un texto muy bonito de Sor María de Ágreda, comentado por el doctor Plinio Correa de Oliveira, de cómo ella celebraba su cumpleaños. Ahora, la Iglesia Católica fijó la fecha del 8 de septiembre. ¿Por qué esa fecha? Interesante, es muy buena la pregunta, porque claro, por la tradición no se sabía cuándo había sido efectivamente la fecha del nacimiento de la Virgen, pero eso lo cuenta Juan Belet, ¿no? Eso está en los escritos de la historia eclesiástica, son escritos antiguos, que había un hombre muy santo
que vivía así en constante contemplación. Y todos los años, el día 8 de septiembre, eh, él sentía que los ángeles se alegraban, los ángeles cantaban, los sentía, casi que los escuchaba propiamente, ¿no? Entonces le pidió a Dios que le revelase por qué eso, qué misterio había en eso. Y Dios le reveló que ese día había sido el nacimiento de la Santísima Virgen. Y por eso, desde muy antiguo, ya en la iglesia en Oriente, se celebraba el 8 de septiembre como el nacimiento de la Santísima Virgen. Y eso se fue transmitiendo de tal manera que, claro, la concepción de la Virgen, 8 de diciembre, nacimiento 8 de septiembre, son justo 9 meses, ¿no? Entonces se llega a la Inmaculada Concepción, o sea, cuando la Virgen fue concebida, que fue el 8 de diciembre, justamente por el nacimiento, 8 de septiembre. Y cuenta Sor María Jesús Ágreda en el libro Mística Ciudad de Dios que la Santísima Virgen nació a la medianoche. ¿Y por qué eso? Digamos, eso es lo que está narrado ahí como una separación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sí, esa es una de las versiones, pero Mosheron, él prefiere una versión que es distinta, que ella nació al mediodía. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, claro, nació a medianoche, porque Él venía a romper las tinieblas del pecado. Pero la Virgen, ¿por qué nació al mediodía? Según el libro de María Santísima. Porque ella contenía, de ella iba a nacer el sol de justicia. Entonces, es bonito esa que ella haya nacido al mediodía y nuestro Señor Jesucristo a medianoche, ¿no? Pero bueno, es otra interpretación bonita también la que da Sor María de Ágreda. Entonces, antes de hablar de cómo Sor María de Ágreda cuenta que la Santísima Virgen conmemoraba su cumpleaños, ¿cómo fue propiamente el nacimiento? ¿No? Porque claro, Santa Ana, ella, justamente porque Dios la había ido santificando, ella durante la gestación no tuvo los incómodos propios que las madres tienen, ¿no? Que no tienen condiciones de atender al recién nacido. Sí, pero no solo eso, que durante la gestación tienen perturbaciones, en fin, tienen algunas perturbaciones propias, ¿no? de un cuerpo que está siendo solicitado para engendrar otro, digamos, ¿no? Entonces, pero no, Santa Ana no tuvo esos sufrimientos, por así decirle. Pero cuando ya estaba pronta a nacer la Santísima Virgen, Santa Ana comenzó a sentir una consolación enorme. Casi que entraba en éxtasis. Y cuando nació la Santísima Virgen, del seno, ¿no? de Santa Ana, del pecho de la Santísima Virgen, salió una luz impresionante, ¿no? Que era una luz más luminosa, era mediodía, era una luz más luminosa todavía que el mismo día, ¿no? Y es curioso, los niños cuando nacen lloran. La Santísima Virgen sonrió. Impresionante, no podía ser de otra manera. No, sí. Y era una sonrisa, claro, porque la Santísima Virgen era seria, solemne, pero muy graciosa también, ¿no? Muy atrayente. Y claro, Dios le reveló a los ángeles que iban a ser aquella que sería la reina de los ángeles y aquella por la cual los ángeles, el nacimiento de la Virgen y la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, había sido lo que había producido la división entre los ángeles. La gran batalla entre San Miguel y Lucifer había sido justamente por este punto. Entonces los ángeles esperaban el nacimiento de la Santísima Virgen con mucha avidez, con mucha expectación. Entonces Dios les reveló y los ángeles bajaron allí a Nazaret. Claro, no lo veían los pobres mortales, pero estaban ahí presentes. Y cuando nació la Santísima Virgen, nos cuenta Monseñor Ronclán en el libro de María Santísima, el primero que lo tomó en sus brazos y por así decir la arropó con sus alas fue San Gabriel. Entonces, y los ángeles estaban, claro, contentísimos, cantando, felices porque podían por fin contemplar aquella que sería su reina. Ahora, una cosa muy bonita que yo creo que a los que nos escuchan les gustará también saber,
que desde el primer momento que la Virgen fue concebida, ella, claro, como no tenía pecado original, no tenía las limitaciones que nosotros tenemos que ir aprendiendo las cosas, en fin, vamos procesivamente creciendo, ¿no? E incluso en nuestro conocimiento, en nuestra alma. La Santísima Virgen desde el primer momento tuvo una ciencia infusa, un conocimiento perfecto de todas las cosas. Tuvo ya una relación con la Santísima Trinidad. Claro, iba a ser madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad en su humanidad, ¿no? Hija predilecta del Padre, esposa fidelísima del Espíritu Santo. Por lo tanto, en una condición muy superior a nuestros primeros padres. Exactamente, y eso que usted dice es muy importante, y eso lo comenta Monseñor Rom, porque la Santísima Virgen no solo restauró el pecado de Adán y Eva, sino que lo superó. O sea, el plan de Dios se superó, ¿no? Y bueno, San Joaquín, en el momento del alumbramiento de María Santísima, San Joaquín estaba en una sala al lado, hablando con dos sacerdotes, uno joven que se llamaba Juan y otro anciano, que no era de buena índole. Y San Joaquín, que sabía, porque el ángel había revelado que su esposa tendría una hija, de repente dice, nació mi hija. O sea, tuvo una moción interior y lo supo. Y dejó a los dos sacerdotes y el sacerdote este anciano, ¿qué hizo? Fue inmediatamente al templo a contar a las autoridades, al Sanedrín, en fin, lo que había ocurrido. Y en el cielo se comenzaron a ver luces, ¿no? Claro, las personas no veían a los ángeles, pero vieron manifestaciones así de luces en el cielo que indicaban justamente que algo grandioso había ocurrido, ¿no? Y claro, fue, por así decir, el inicio, ¿no? de la victoria de Dios. Otra gracia impresionante que la Santísima Virgen recibió en ese momento y que lo cuenta Sor María de Ágreda. Ella fue, cuando nació, transportada a la visión beatífica. Así brevemente, fue como un destello, en donde ella de alguna manera conoció algo de la esencia divina, que claro, solo vamos a conocer en el momento en que, por la misericordia de Dios, vayamos al cielo. Y en ese momento tuvo como que un destello del conocimiento, de algún aspecto por lo menos de Dios. ¿Y qué hizo? Tuvo un acto de amor perfecto a Dios. Se ofreció como esclava, ¿no? Y bueno, es justamente eso que se manifiesta después, que justamente era lo que queríamos un poco comentar de Sor María de Ágreda. Ella cuenta cómo la Santísima Virgen celebraba su cumpleaños. Entonces, todos el 8 de septiembre, dice, ¿no? Sor María de Ágreda, la fiesta en memoria de su nacimiento, Nuestra Señora la celebraba el 8 de septiembre en que nació, y ella comenzaba la noche anterior. Entonces, la noche anterior, ella iba haciendo ejercicios, se postraba, hacía cánticos. Y claro, ella vivía en Éfeso, ¿no? En Éfeso vivía con San Juan Evangelista, el discípulo amado, a cual Jesús le había dejado el encargo de cuidar a su madre. Y entonces, a veces pasaban paganos, ¿no? Por fuera de la casa donde vivía la Virgen, y escuchaban los cantos, y recibían gracias de conversión, y después hablan, ¡qué canto tan bonito! Ciertamente una voz angelical. Sí. La reina de los ángeles que alababa a su creador. Exactamente. Y siempre en ese espíritu de restitución, o sea, ella sabiendo perfectamente que era la criatura que más le debía a Dios, porque Dios le concedió todo. Entonces, ella se iba preparando y propiamente el día del nacimiento, ella agradecía a Dios por haber nacido con vida para la luz de este mundo y por el beneficio que ella recibió naciendo, de haber sido elevada al cielo y haber visto la divinidad intuitivamente, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? Ella, en el día de su nacimiento, claro, uno podría pensar, no, porque
no sé, todo lo que Dios me ha dado, no sé qué, no sé cuánto. No, ella se ofrecía nuevamente, así como se ofreció el primer día de su nacimiento, se ofreció como esclava. Ella nuevamente se ofrecía. ¿Y qué pedía? ¿No? Ella agradecía el haber entrado en la vida y pedía que recibir todavía más gracias para entregarse más, que la ayudase, que la gobernase en todas sus acciones y la encaminase al más alto fin de su gloria, para la gloria de Dios. Entonces, es algo bonito que nosotros podemos pedir en el día de nuestro cumpleaños. Es decir, es agradecer lo que hemos recibido. Claro, somos bautizados, somos hijos de Dios, en fin, todas las gracias que cada uno de nosotros ha recibido, pero ofrecernos para poder dar más a Dios. Por lo tanto, esa plenitud de correspondencia, o sea, de lo que Dios espera de nosotros, poder llegar a ese auge de fidelidad y dar gloria a Dios de esa manera, que es lo que corresponde a cada criatura humana. Exactamente. Entonces, el día de su cumpleaños, renovaba su ofrecimiento y pedía a Dios ser más fiel a Él, ser más santa, en fin. Y claro, eso era, por así decir, la primera plenitud. Pero cuenta Sor María de Ágreda algo muy bonito. ¿Qué es lo que una madre más quiere? La felicidad de un hijo. Exactamente. Entonces, ese día, en la casa en Éfeso, donde ella vivía, Jesús bajaba del cielo. Bajaba con San José, bajaba con San Joaquín, bajaba con Santa Ana para hacerle compañía. Entonces, imagínense, claro, no podía ser distinto, ¿no? Que el hijo amado de ella, su único hijo, al mismo tiempo, Dios y hombre verdadero, no bajase a saludarla. Y claro, y él venía, dice Sor María de Ágreda, venía trayendo muchos coros de ángeles con los antiguos patriarcas y profetas, señaladamente San Joaquín y Santa Ana, sus padres, San José, su castísimo esposo. Entonces, qué bonito, ¿no? Cómo era ese cumpleaños así celebrado, así dentro de una intimidad familiar, pero qué familia, ¿no? Porque ¿No? Santa Ana, ella tuvo una inspiración de cómo cuidar de ella, de su hija. Porque estaba una duda, dice, si yo sé que ella tuvo una inspiración de saber que iba a ser la madre del Mesías, esa pequeña, ¿cómo tratarla? Entonces Dios le dice a Santa Ana, le inspira y dice, debes tratarla como una madre trata a su hija, con todo, exteriormente, con todo el cuidado, el afecto, pero sin esa manifestación de veneración, que no era el caso de que Santa Ana manifestara. Qué bonito, eso lo dice Sor María de Ágreda. Lo cuenta, sí. Pero en ese sentido me recuerdo de algo que cuenta Monseñor en el libro de María Santísima, que Santa Ana, cuando tuvo en sus brazos a la Santísima Virgen, dijo, qué niña bonita, ¿no? La Santísima Virgen, claro, ella no hacía discursos porque ella actuaba como una niña, pero comprendía todo, porque como dijimos ya, ella no tenía la ciencia infusa desde el primer momento. Entonces ella dijo, esa actitud de mi madre no es la más perfecta, porque ella se está quedando en una belleza que en el fondo Dios me la ha dado. O sea, todo viene de Dios. Entonces, yo voy a pedir para que ella reciba una gracia y tenga un espíritu más que se vuelva Sobrenatural. más sobrenatural, que se vuelva más a Dios. Ahí rezó, inmediatamente ella vio cómo su madre cambiaba de actitud. Tomaba una actitud más distante, más recogida, que es justamente lo que usted está comentando, ¿no? O sea, y la Santísima Virgen se dio cuenta de cómo era la fuerza de intercesión de su oración, ¿no? Porque es bonito que ella, como es en el Magnificat, cuando Santa Isabel la alaba, ¿no? ¿Quién soy yo para que me venga a visitar la madre de mi Señor, la madre de Dios? Y dice, mi alma engrandece a Dios mi Salvador. Entonces, siempre la Santísima Virgen partía, digamos, en esa actitud de alabar a Dios, ¿no? Bueno. Y muy bonito, Padre, porque como Dios, que es nuestro Padre, Él es el formador y le indica, le inspira a Santa Ana lo que ella no debe hacer.
Y por eso es importante considerar que un padre, una madre no debe ensalzar las cualidades de un hijo, ni incienso, porque le haría un grave daño. Y Exactamente. Dios quiso siendo santa, ¿sabes? Santa Ana, o sea, una mujer que tiene en sus brazos a la madre del Salvador, la que iba a ser la madre del Salvador, ya Dios le dice no exteriorizar ningún tipo de veneración. Sí, pues eso de los padres que comienzan en público, al lado de los hijos, a alabarlos, a elogiarlos, en el fondo los van deformando. Porque bueno, primero esos hijos no tienen la virtud de la Virgen, ¿no? Y después, en el fondo es como que alabarse a ellos mismos, ¿no? Alaban a los hijos para echarse flores a ellos mismos, ¿no? Claro, y eso me recuerda un hecho muy bonito de la vida de nuestros fundadores, de doña Lucila y el doctor Plinio. Ujú. En una ocasión, doña Lucila recibió la visita de una amiga. Y esta amiga pues comenzó a hablar de su hijo, que los estudios, que el trabajo, que es un hijo espectacular y todos los logros que había tenido. Y doña Lucila, con esa bondad clásica, pues dejaba que su amiga se explayara con relación a todas las cualidades de ese hijo. Y el doctor Plinio, que estaba en otra sala, escuchó y se quedó pensando, dijo, ¿por qué mi madre no hace ningún elogio de mi persona? Ujú. Entonces, cuando ya se fue la visita, conversaron, mamá, ¿y cómo le fue? ¿Qué contó su amiga? No, ella era tan feliz hablando de su hijo. Dice, mamá, ¿y usted hizo algún comentario sobre mi persona? Y ahí doña Lucila dijo, no, hijo. Dice, yo vi que ella estaba tan contenta y tan amena que yo la dejé hablar. Pero en el fondo era una forma de cuidar la integridad de su hijo, que él no cayera en ningún tipo de vanidad. Muy bonito. Ahora, en ese día, ¿no?, del nacimiento, hay un tercer auge. Porque claro, los ángeles cantaban, tenían un cántico, ¿no? Cuenta Sor María de Ágreda, nativitas tuas en tu nacimiento, etcétera, etcétera. Los patriarcas también hacían sus cánticos. Pero en ese momento, nuestro Señor levantaba a su madre de la tierra, donde estaba, ¿no?, postrada, esperando ir al cielo también, y la colocaba a su derecha. A la derecha, nuestro Señor Jesucristo, claro, en su humanidad, está a la derecha del Padre, en el cielo, ¿no? Y le manifestaba nuevos misterios con la vista de la divinidad, que si bien que no era intuitiva y gloriosa, era abstractiva, con mayor claridad y aumento de divina luz. Y ahí comenta Monseñor, el doctor Plinio, ¿no?, que claro, cuando nosotros cumplimos, ¿no?, un año más de vida, es normal que recibamos un regalo, pero un regalo tiene que ser de algo nuevo, digamos. Si tenemos un cuadro en una pared que ya lo vemos todos los días, no puede ser que las personas que nos quieren dar un regalo, mira, aquí está el cuadro que ves todos los días, pues este es nuestro regalo. No tendría sentido. Ahora, ¿qué regalo la Virgen podía aspirar? Porque ella ya estaba su alma colocada en las cosas del cielo. Entonces, el regalo que ella realmente apreciaba era conocer algo más de Dios, ¿no? Y justamente era lo que nuestro Señor le concedía. Lo colocaba a su derecha, y así como cuando ella nació fue elevada así en un relance a la presencia de la Santísima Trinidad, ella conocía un aspecto más de la Santísima Trinidad. Ese era el regalo, además de los cantos de los ángeles, de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, de los santos, etcétera, de sus padres, de San José. Ella penetraba algo más en la Santísima Trinidad. Que bueno, después en el cielo, Dios es infinito, siempre estaremos conociendo cosas nuevas de Dios, y maravillosas y sorprendentes, por así decirlo. Pero bueno, en la tierra ya recibía todos los años también ese regalo. Eran 3 auges, por así decirlo. Ahora, Padre Ricardo, podemos imaginar que en el momento del nacimiento de la Santísima Virgen, el mal debió recibir un castigo muy especial, algo debió frenarse como una especie de premio al hecho de que venía a esta tierra la que iba a ser la Madre de Dios. No sé si hay algún comentario sobre eso. Sí, justamente Monseñor Ron comenta eso en el libro de María Santísima. Claro, en el templo
había un polo del mal que estaba organizado, y ellos maquinaban para que no viniese el Mesías. Y si viniese, para hacer una guerra contra el Mesías. Eran gente que ya no servían a Dios, estaba más bien del lado del demonio. Pero cuando nació la Santísima Virgen, se produjo una división. Ellos perdieron algo del ímpetu que tenían, esa fuerza que estaba organizada y mancomunada. Algo perdió, ¿no? Y por otra parte, los buenos recibieron gracias. San Simeón, que estaba en el templo, era un sacerdote fiel. Juan, este otro sacerdote que estaba también en el momento del nacimiento de la Santísima Virgen, ellos quedaron llenos de consolación. Mismo los habitantes de Nazaret, que sabemos que después, cuando nuestro Señor los visitó, no tuvieron el mejor comportamiento, también recibieron gracias de consolación. Y eso, dice el doctor Plinio, comenta eso de manera muy, muy bonita, que toda la creación recibió un nuevo impulso, como que se embelleció. ¿Por qué? Porque había nacido aquella Virgen Inmaculada que sería la Madre de Dios. Y otro aspecto muy bonito que comenta el doctor Plinio es que Dios, de alguna manera, miró a la humanidad con unos ojos de mayor benevolencia. ¿Por qué? Porque había dentro del género humano había nacido aquella que sería su madre, que sería la madre de Dios. Y que iba a tener el papel de medianera. Y que, claro, entonces era la madre de Dios, que era naturaleza humana, pero que era madre de Dios, había nacido. Entonces él pasó a ver, por así decir, claro, como decíamos al inicio, estamos humanizando, por así decir, a Dios, porque para Dios todo es presente, pero en ese momento de la historia, Dios pudo contemplar a la humanidad con unos ojos de benevolencia que antes no podía ser, porque no había nacido la Virgen, ¿no? Y considerando también la falta gravísima de nuestros primeros padres que dañaron ese plan A que Dios tenía. Y esos ojos de benevolencia al ver a la nueva Eva. Recibió la humanidad con el nacimiento de la Santísima Virgen, y los que no se convirtieron comenzaron a sentirse inseguros, comenzaron a sentir un miedo, un terror, porque sentían que una fuerza nueva del bien, ¿no?, que favorecía el bien, estaba sobre la tierra. Y que era pronunciativa de la luz divina que sería el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Realmente es un tema tan vasto, tan espectacular, Padre Ricardo, hablar sobre las excelencias de María Santísima. Padre Ricardo, ¿cómo crecer, cómo valorar ese gran misterio, ese privilegio que Dios quiso darle a la que iba a ser su madre? Bueno, cuenta Sor María de Ágreda que, por así decir, el último auge de esa fiesta de la Natividad que se celebraba en Éfeso, el último auge cuando ya después de que Nuestra Señora era colocada a la diestra, al lado de su Hijo, ¿no?, en el trono, por así decir, celeste, ya cerca de la Santísima Trinidad, entraba San Juan al recinto. Ciertamente sería pequeño, ¿no?, donde estaba la Virgen, donde era el cuarto de ella, y celebraba la Santa Misa, ¿no? Entonces, claro, San Juan de alguna manera participaba de eso, pero todo finalizaba con la celebración de la Santa Misa, y Nuestra Señora recibía, con la Eucaristía, recibía en su alma nuevamente a aquel que había estado 9 meses en su seno. Dicen muchos autores, y Monseñor Ronclá participa de esa tesis, de que en las especies eucarísticas en Nuestra Señora nunca se disolvían, es decir, tenían la permanencia eucarística, pero cuando ella comulgaba, bueno, por así decir, se iban renovando, ¿no? Pero era un momento, claro, de alegría. Y Nuestro Señor estaba presente a su lado mientras se celebraba la Santa Misa, pero después estaba interiormente dentro de ella cuando lo comulgaba. Entonces, nosotros tenemos que tener, claro, un amor a la Santísima Virgen, a esta fiesta de la Natividad, pero procurar vivirlo con esos mismos sentimientos. Entonces, ¿cómo podemos acompañar a la Virgen? Bueno, evidentemente con el rezo del rosario, pero ojalá podamos ir a misa, ¿no?
y ojalá podamos comulgar también en esa Santa Misa y así unirnos a todas las alegrías del cielo, de la Santísima Trinidad, de San José, de San Joaquín, de Santa Ana, en ese momento, ¿no?, en que celebramos este próximo 8 de septiembre el nacimiento de la Santísima Virgen, y ofrecernos también, como ella hizo, ¿no?, como ella hacía el día de su aniversario, ofrecernos, si ya hemos hecho la consagración a la Virgen como esclavo, renovar nuestra consagración. Porque los primeros que se consagraron como esclavos a Nuestra Señora, y eso no fue que ellos lo conversaron, fue una gracia interior que tuvieron ellos dos, fue San Joaquín y Santa Ana. Fueron San Joaquín y Santa Ana, se consagraron como esclavos, porque ellos vieron esa niña tan, podríamos decir, casi divina, de minúscula, ¿no?, como dice San Luis María Griñón de Montfort, la Divina María, esa niña tan llena de gracia, tan inmaculada, en fin, tan bella. No cabía otra actitud sino entregarse a ella, ¿no? Tan bondadosa, entregarse con total confianza, ¿no? Entonces nosotros renovar nuestra consagración especialmente en este día y pedir la gracia de servir más, pedir la gracia de crecer en esa unión con Nuestra Señora, ya que es, como usted recordaba al inicio, ¿no?, la medianera de todas las gracias. Muy importante, Padre Ricardo, este gran consejo para nuestros amigos. Podemos participar de esas alegrías, en estas festividades, pedir a Dios esa gracia especial de conmemorar, de recordar esos hechos impresionantes y beneficiarnos de esa gracia muy especial. Sí. Así que vamos a culminar, Padre Ricardo. Realmente quedo muy agradecido por su participación y haber enriquecido este programa con tantas maravillas. Bueno, muchas gracias, hermano Marcelo. Muchas gracias a todos ustedes por participar de este podcast. Y bueno, hagamos difusión, invitemos a las personas que todavía no conocen estas maravillas para que crezcamos en la devoción a la Santísima Virgen. Entonces, compartamos, apoyemos también este canal colocando el like, en fin, vamos así haciendo apostolado. Entonces, si le parece, hermanos, rezamos una Ave María. Perfecto, Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado Corazón de María, Sed la salvación del alma mía. San Joaquín, Ruega por nosotros. Santa Ana, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.